Vámonos con la entrevista de esta mañana y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Noelia Jiménez. Ella es analista del IMCO. Vamos a hablar sobre el índice de competitividad urbana 2021, quiénes avanzan, quiénes retroceden y sobre todo, Noelia, ¿qué es lo que se mide? Me gustaría que antes de comenzar con el análisis de las ciudades, ¿qué es lo que están midiendo dentro de este índice? Antes que nada, pues muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hola Jimena, al contrario, gracias a ti por el espacio y claro que sí. Bueno, en el índice de competitividad urbana, en el IMCO lo que hacemos básicamente es medir qué tan atractivas son las ciudades para atraer, retener y generar talento e inversión. Esto lo medimos a través de 69 variables que clasificamos en 10 subíndices que componen temas desde Estado de Derecho hasta medio ambiente hasta economía. En este sentido, bueno, los resultados son que se observaron algunos retrocesos en indicadores principalmente económicos, sociales y educativos, en gran parte debido a la pandemia. Los principales avances que presentan las ciudades de manera generalizada son los indicadores que tienen que ver con delitos y con conectividad. Esto quiere decir que hay más hogares que tienen acceso a computadoras, a internet, muy probablemente debido a la pandemia. Sin embargo, también se pueden observar algunos retrocesos, sobre todo esos que tienen que ver con finanzas, es decir, qué tanta parte de los ingresos de las ciudades las generan ellas mismas y por otro lado también la inversión extranjera directa neta, que en promedio cayó casi 20%, cayó 18%. Los casos que más resaltan son, por ejemplo, el caso de Guadalajara en Jalisco, que mejoró su posición en el ranking general 4 lugares. Esto quiere decir que es más competitiva frente a otras ciudades y que en el índice general de competitividad ocupa el 4.º lugar, especialmente porque ha mejorado su presupuesto destinado al transporte público, hay mayor porcentaje de hogares con computadoras e internet y contrario al comportamiento de las ciudades en general, en Guadalajara la inversión extranjera directa neta aumentó en 38%. Por otro lado, también destaca el caso de Nuevo Laredo en Tamaulipas, que también mejoró su posición en el ranking general, mejoró 5 posiciones debido a que disminuyó la proporción de personas por debajo de la línea de bienestar, se redujo la mortalidad infantil y mejoró su calificación de deuda. Sin embargo, hay 2 casos que destacan, pero desgraciadamente no por algo bueno, sino porque retrocedieron lugares y ambas ciudades están en Guanajuato, son León y Celaya, que retrocedieron 3 y 5 lugares respectivamente, especialmente debido al incremento en la tasa de homicidios, que en el caso de León fue de 32%. En el caso de Celaya, bueno, disminuyó la equidad salarial, hay menos personal de salud e incrementó la informalidad laboral 3 puntos porcentuales. Muy probablemente estas dinámicas tienen que ver con toda la espiral de violencia que se ha desatado en el estado. Y bueno, estos son los resultados en términos generales que encontramos en el índice de competitividad urbana 2021. Como siempre, Valle de México se mantiene a la delantera con una competitividad adecuada. Ninguna ciudad alcanza el puntaje de competitividad alta. Cae, también podemos observar cómo cae la cobertura educativa. La cobertura educativa cayó en las ciudades en promedio 2 puntos porcentuales. Esto nos habla de que sí hay un efecto de la pandemia sobre qué tantos niños están yendo a la escuela en el país. Noelia, ¿qué le estaría faltando? Por ejemplo, estoy viendo aquí el gráfico de los resultados generales al Valle de México, a Saltillo, a Los Cabos, a Piedras Negras, que se encuentran en un nivel adecuado para tener un nivel de competitividad alto. ¿Qué estaría faltando en estas ciudades específicamente para estar en el máximo nivel? Bueno, en el caso del Valle de México, básicamente lo que estaría faltando tiene que ver con seguridad, tiene que ver con el subíndice, todo el subíndice de Estado de Derecho, un mejor desempeño en ese subíndice y en general creo que esa sería la principal área de oportunidad que tendrían estas ciudades para alcanzar
una competitividad alta. Y bueno, también en otros casos el tema de la inversión extranjera directa, que ahí sí hay una caída generalizada, que bueno, se debe a muchos factores. Sin embargo, la promoción de inversión extranjera directa sin duda puede mejorar la competitividad de las ciudades. Noelia, comentas ahorita tú un tema que es bien importante, me parece, el asunto del Estado de Derecho. Veíamos previamente a la entrevista una situación, por citar una de las tantas, allá en la ciudad de Morelia, en Michoacán, donde continúan los bloqueos, donde continúan las tomas, donde no hay un Estado de Derecho, como esto también lo hemos visto en Oaxaca, en Chiapas, en otras entidades donde se dan movilizaciones. ¿Qué tanto impacta en la competitividad de una ciudad y de un Estado precisamente esta falta de Estado de Derecho, esta falta de gobernabilidad por parte de las autoridades? Bueno, sin duda afecta muchísimo. Desde el IMCO entendemos la competitividad no solamente como algo económico, sino como algo que tiene que ver con muchas disciplinas, entre ellas una a las que damos más peso es el Estado de Derecho, precisamente porque da certeza jurídica a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, a inversionistas, a las personas que deciden salirse o bien mudarse hacia esos lugares. Entonces, en ese sentido, indicadores como la incidencia delictiva, la tasa de secuestros, la tasa de homicidios, sin duda tienen un peso muy relevante en lo que es la competitividad de un lugar, porque tienen el potencial de atraer o, por el contrario, ahuyentar talento. En el caso del tema de educación, el tema educativo, que vemos también que es uno de los aspectos que derivado de la pandemia disminuyen, ¿cuánto tiempo nos podría tomar el volver a estar en las cifras que se estaba antes? Y ojo, hay que decirlo, no estábamos en un panorama óptimo. De por sí era un tanto malo y ahora empeora. ¿Cuánto tiempo podríamos volver a estar donde estábamos antes de la pandemia? Bueno, sin duda creo que no es una pregunta nada sencilla. Definitivamente se tiene que atender el problema. De no atenderse el problema, ni siquiera creo que podríamos hablar de una deserción temporal. Y ese es precisamente el riesgo, Jimena, que gran parte de esta deserción no necesariamente es temporal, sino que estamos hablando de estudiantes que dejan de estudiar y en muchas ocasiones ya no regresan a la escuela. Entonces, para poder lograr que esta deserción fuera temporal, sin duda se debe de atender el problema desde una gran matriz de aristas, ¿no? No solamente desde el punto de vista educativo, sino también desde el punto de vista económico. Y bueno, eso es lo que podría decir. Desgraciadamente no tenemos años estimados porque prácticamente no hay muchos datos comparables, eso hay que aclararlo. Sí hay algunos datos, sin embargo, no son suficientes para poder diagnosticar el problema y entonces estimar una solución temporal. Y en el caso, por ejemplo, tenemos Celaya, Poza Rica, Cuautla, Cárdenas, Salamanca, Tecomán, San Francisco del Rincón, que se encuentran con una baja o muy baja competitividad. ¿Cómo impacta, Noelia, esto directamente al ciudadano de a pie, a quienes viven en estas ciudades? Bueno, pues sin duda cada ciudad debe su calificación a distintos factores, entonces homogeneizarlo sería un error. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que la competitividad afecta en función de, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un indicador de cobertura educativa o de personal de salud, eso un ciudadano lo ve traducido en su día a día en que, por ejemplo, vas a que te atiendan a el servicio de salud pública y no hay personal para atenderte o no hay medicinas, ¿no? O, por ejemplo, lo vemos en el tema de la inversión extranjera directa, no hay inversión extranjera directa o cae la inversión extranjera directa neta y entonces la economía se desacelera. Eso afecta a los pequeños y medianos empresarios. Si tú tienes tu local, por ejemplo, eso sin duda va a afectar. Bueno, como ya mencionamos anteriormente, el tema de la seguridad, el tema de medio ambiente también es muy relevante porque un mal medio ambiente sin duda está ligado con enfermedades que afectan a los ciudadanos que viven en esos lugares. Entonces,
ahí es como se ve traducida la competitividad día a día. Y yo les diría que si quieren revisar cómo va su ciudad ya a nivel, con una mayor lupa, a nivel más específico, pueden encontrar todos estos datos. Tenemos boletas por cada una de las ciudades con puntajes por indicador en imco.org.mx, y ahí pueden encontrar toda una radiografía de cómo va cada una de las ciudades que en este índice evaluamos. Bien importante esto que comentas, Noelia, que se involucre la ciudadanía, que analice estos datos, que revise cuál es el nivel de competitividad de sus ciudades, porque al final, pues hay que decirlo, información es poder, hay que estar bien informados de cuál es el desarrollo en nuestras ciudades. Noelia Jiménez, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Jimena.